en los niños? Bueno, acuérdate que los niños por su tamaño escasamente se pudieran comunicar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? La bronquitis lo que hace es un llanto reprimido. Tú lo puedes ver como un llanto reprimido. ¿Por qué? Porque la bronquitis tú lo puedes ver que se manifiesta a través del goteo, de segregación a través de la nariz, y también tristeza que se manifiesta a través de la garganta. Que muchas veces decimos, bueno, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo en la garganta? No sale de un problema de garganta, no sale un problema de bronquitis. Acuérdate que como te dije, pues que la bronquitis, como eso depende de lo que es el sistema respiratorio, se refleja donde en nuestros pulmones. Totalmente diferente a las rabias, que las rabias se reflejan en el sistema digestivo, en el hígado, y los miedos se reflejan en el sistema urinario. Problemas digestivos, aquellas personas que tienen gastritis, ¿a qué se relacionan? Bueno, fíjate que las personas que sufren mucho de gastritis, yo siempre les digo, ¿no? y por experiencia propia, la mayoría dicen, he pasado una rabia que siento muchas veces que estuviese tragando vidrio. Son rabias reprimidas, son rabias mal manejadas. El problema de las enfermedades emocionales es que son emociones negativas que no se saben canalizar. Acuérdate que como ser humano, y siempre lo digo, pues que somos el único animal que tiene muchas posibilidades, pero también somos muy complejos. Y la complejidad radica en que muchas veces no sabemos manejar esa emocionalidad. Cuando comencemos nosotros a manejar nuestra emocionalidad y que aprendamos a ver que nuestro cuerpo habla en la medida en que nuestros pensamientos sean positivos o negativos. Siempre se los digo a mis pacientes, siempre los digo a nivel de conferencia, aprendan a escuchar su cuerpo. Porque cuando su cuerpo tiene una enfermedad, realmente tienen que aprender a ver qué aconteció el día anterior que lo llevó a esa situación. Cuando nosotros hagamos conciencia de que nuestros malestares dependen de una... ¿Cómo se escucha el cuerpo? Por ejemplo, la migraña. Cuando yo tengo migraña, yo inmediatamente comienzo a ver qué hice, a qué le estaba buscando la perfección. Uno. Otro, ¿será que no disfruté de un buen sexo? Porque las migrañas están relacionadas con el sexo. Y la gente me dice, bueno, ¿cómo así? Sí, los problemas de migrañas se originan con las personas cuando son esclavistas de lo que es la perfección. Son personas muy perfeccionistas por esclavitud. Okay. Y lo segundo es ¿Cómo que, por esclavitud? por ejemplo, que quieren llevar a la perfección todo, sin ningún tipo de error. Y lo otro es que no quieren disfrutar el buen placer del sexo. ¿No lo dan o no lo reciben? Ninguna de las dos cosas. Sino que muchas veces tienen sexo pero no hacen el amor. Que es totalmente diferente, porque cuando uno hace o uno cumple el buen ejercicio de la función sexual que hace el amor, comenzamos a agregar serotoninas y endorfinas. Doctor, ¿el cáncer está relacionado a qué? A los resentimientos. ¿O se diferencia en cada tipo de lugar donde da? No, a los resentimientos. ¿Puede profundizar un poquito más allí, por favor? Sí, cuando te hablo de los cánceres y los resentimientos, por ejemplo, son personas que... Te voy a hablar del cáncer de cuello uterino, ¿no? Muchas veces vemos muchas mujeres que tienen un hogar, son casadas y padecen de cáncer de cuello uterino. ¿Qué sucede? Que muchas veces esas mujeres que están casadas y tienen una familia, la mayoría de las veces han permanecido en ese hogar por el que dirán de la sociedad. Son personas, son mujeres que han sido sometidas a una violencia y a un abuso sexual, porque yo creo que no hay nada más desagradable para una mujer, al igual que para un hombre, el tener relaciones sexuales con alguien que uno ya no quiera o que uno no le guste. ¿Qué es lo que hace eso? Cuando tú te acuestas con alguien, por ejemplo, en el plano de la mujer, se acuesta con alguien cuando ya no habiendo amor, ya no habiendo pasión, sino más que por un compromiso, más que yo segregar endorfina y serotonina, comienzo a segregar cortisol y adrenalina, ¿verdad? Y aparte de eso, comienzo a sentir sentimientos de culpa que se van a ir acumulando, ¿verdad? Hasta el punto que llegan al resentimiento. ¿Qué sucede? Que ese resentimiento contra el que me hizo eso. Pensando lo que es de lado afuera, pero el resentimiento realmente en uno, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo sigo haciendo? Si yo no me merezco esto, pero no toman una decisión de partir. O no buscan ayuda psicoterapéutica de pareja, sino que siguen allí teniendo relaciones por años. ¿Qué es lo que hace ese resentimiento y ese sentimiento de culpa? Castigamos
a la parte íntima, en este caso la mujer castiga sus partes íntimas hasta el punto de enfermarla. ¿Por qué? Porque dice, te estoy dando algo, te estoy dando un placer que tú no te lo mereces, y te estoy dando un placer que no es placer, sino que más bien es castigo. Doctor, y cambiando el ejemplo, por ejemplo, un cáncer de mama. Ok, eso realmente ahorita las estadísticas son sorprendentes, ¿no? Porque en estos días estaba leyendo un artículo acerca de lo que era, que si el cáncer de mama era hereditario a través de lo que era el BRCA1 y el BRCA2, otros decían que el cáncer de mama era multifactorial. Hoy en día se dice que aún, últimas estadísticas, unos estudios recientes que salieron, que aún teniendo la transferencia genética del gen BRCA1 y el BRCA2, no había cáncer de mama, solo se manifestaba en un 2%. ¿Qué es lo que sucede? Que eso se hace. O sea, un 2% de las que sí tenían BRCA1 y el BRCA2 eran posibles candidatas a desarrollar el cáncer de mama. ¿Y qué sucede en las que sí lo reflejan? ¿Qué es lo que pasa? Que eso te pones a ver, ¿no? Son personas que han sido sobreprotectoras, son madres que han generado un exceso de cuidado en los hijos y no se dan un verdadero placer. ¿Cuál es el primer síntoma como enfermedad emocional que yo le digo, ojo, escúchate, porque eres posible candidato a un cáncer de mama cuando manejas las emociones? Son madres que son sobreprotectoras, y esa sobreprotección se refleja como a través de los nódulos que van saliendo, o los quistes que van saliendo a nivel de mama. Cuando tú puedes ver y lo puedes comprobar, si tú tienes a alguien cercano que tú veas o escuches que tiene nódulos o que tiene, como te digo, pequeños tumores, pequeños accesos en las mamas, tú les puedes preguntar, ¿eres una madre que genera un exceso de cuidado? La mayoría te va a decir que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de nódulos que se van formando en el quiste a nivel emocional también son mujeres que han guardado mucho resentimiento por el hecho de no disfrutar su placer sexual, el hecho de no disfrutar su vida como mujer. Y acuérdate que el símbolo primordial para las mujeres son sus mamas, son sus senos. Pero si en el caso de una mujer que padezca cáncer de mama pero no ha sido madre, ¿qué crees tú que pudiese pasar allí? Imagínate que acuérdate que esta sociedad nos ha catalogado de que a las mujeres, que para poder ser mujeres tienen que ser madres, y no todas las mujeres nacieron para ser madres. O sea, eso es una condición que nosotros como seres humanos tenemos la libertad de elegir, pero esta sociedad ha venido castrando, que se dice que para poder ser una mujer plena se tiene que tener hijos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tú tienes nuevamente ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque no te has realizado como mujer, un error de concepto que tenemos que borrarlo. Doctor, ¿puede en este momento ofrecerme quizás cifras que usted ha manejado en sus estudios, en sus investigaciones, o que ha obtenido, que evidencian, ¿no?, esta parte de que las enfermedades emocionales son realmente una verdad? Te puedo decir que de 100 pacientes que visitan una consulta médica, el 80% padece enfermedades emocionales. O sea, de 100, 80 enfermedades emocionales. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo obtuvo esa cifra? ¿O cómo... Estudios recientes, por ejemplo, las universidades de Canadá, la Universidad de Harvard, han trabajado en eso, y últimamente fíjate que la mayoría de los estudios están enfocados a lo que es la medicina holística. Okay. ¿Cómo hacen los doctores cuando identifican que ese paciente lo que está viviendo es una enfermedad emocional? Fíjate que los médicos, por errores de conceptos y por errores de ciencia, ellos te llevan al paciente hasta el límite. Cuando te digo hasta el límite es que comienzan a aplicarle medicamentos. Exacto, el tratamiento medicamentoso, sí, la terapia farmacológica, ¿ok? Ok. ¿Qué sucede? Que cuando se agota esa terapia, que ven que el paciente no mejora, o mejora, por decirte algo, mejora en 15 días, okay, el paciente a los 15 días vuelve a ir. Okay. Entonces vuelve a padecer un mes. ¿Qué te dice el médico? Esto es una enfermedad, necesitas un psicólogo o un psicoterapeuta o un psiquiatra, pero no te dicen es una enfermedad emocional. Okay. ¿Por qué? Porque todavía hay resistencia por parte de ellos a que las enfermedades son emocionales. Muchos lo reconocen, y ya muchos médicos en Venezuela y en el mundo se están abocando a lo que es la parte de la psicoterapia, a lo que es la medicina holística. Por eso que tú escuchas ahorita lo que es la quiropraxia, lo que es el reiki, lo que es la aplicabilidad de las flores de Bach. Claro, ¿okay? Porque realmente la acupuntura, porque son cosas que realmente funcionan. Doctor Lenin, ¿cuál es su propuesta
para reducir cada vez más estos índices, ¿no?, de enfermedades emocionales, para evitar que una persona llegue hasta ese nivel de desarrollar una enfermedad precisamente por esas cantidades de pensamientos negativos que le generan esto en su cuerpo? Fíjate que yo recomiendo y hago un llamado de conciencia, ¿no?, de que aprendamos a comunicarnos con nuestro cuerpo. Porque la mayoría de las veces nosotros hablamos de comunicación y decimos que nos comunicamos de forma efectiva, pero no. La comunicación es solamente de palabras y gestos, no. La comunicación tiene que ver con el cuerpo y la mente. Tenemos que hacer conciencia que cuando nuestro cuerpo tiene una dolencia, presenta un malestar, detrás de eso hay un pensamiento negativo. Tenemos que aprender a ver las cosas del lado positivo, porque todo tiene solución. Y muchas veces nos enfrascamos en A y B, no, soluciones hay de la hasta la séptima allá. Simplemente tenemos que aprender a trabajar con el merecimiento, de trabajar con la parte positiva. Mira, tú no sabes el beneficio que pudiese generar a nivel mundial si nosotros como seres humanos aprendiéramos a trabajar el merecimiento. Y cuando te hablo del merecimiento, por ejemplo, pararte frente a un espejo tú y decirte, me merezco lo mejor del mundo. Esa puede ser una estrategia que se recomienda, ¿verdad? Sí, yo todos los días me levanto y digo, Lenín, hoy va a ser un día exitoso, te lo mereces. Lenín, tú te mereces una buena alimentación. Incluso le digo a mis hijos, tú te mereces un buen estudio, tú te mereces una buena educación, te mereces una buena alimentación, te mereces una distracción, te mereces respeto, te mereces ser escuchado. Esa técnica está muy bien. ¿Cuál otras técnicas puede usted recomendar de ese estilo que la gente al leer el deporte, reportaje el deporte. Fíjate que el deporte yo lo recomiendo que las personas que, por ejemplo, que están padeciendo ahorita el trastorno del sueño, que es una enfermedad emocional producto del estrés, que es la acumulación de adrenalina, porque la adrenalina como te pone en estado de alerta, la mayoría de las personas cuando son sometidas a una larga jornada laboral no pueden dormir y mucha gente no sabe por qué. La razón está en que tu cuerpo está lleno de adrenalina, que la adrenalina lo que hace es que te mantiene en estado de alerta. Y por eso es que nosotros no podemos muchas veces conciliar el sueño. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, para ir contrarrestando ese tipo de situación se debe de consumir mucha proteína. Para el trastorno del sueño. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? Alimentos ricos en triptófano. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pasta, arroz, pero acuérdate que tiene que ser balanceado. ¿Okay? Si vas a caminar, tienes que caminar en la mañana y no en la tarde. Y el ejercicio físico a temprana. Y por supuesto comer. ¿El ejercicio físico también de mañana? Sí. ¿Por qué de mañana, doctor? Y no quizás en la porque tarde. Hay personas que lo atribuyen, ¿no?, en la tarde para ver si me canso un poco más. Sí, y fíjate que muchas veces eso sucede, ¿no? La gente dice, para ver si me canso más, y muchas veces llegamos a la casa y nos acostamos en la cama, en nuestro cuarto, que yo digo que ese es nuestro templo. ¿Y qué sucede? Que yo vengo y digo, caramba, estoy cansado, pero no puedo dormir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está segregando adrenalina. ¿Qué sucede? Que si tú lo haces en la mañana, ¿verdad? Esa segregación de adrenalina para mantenerte en estado de alerta, esa endorfina y esa serotonina, lo que hace es que te reparan tu cuerpo en el transcurso del día.